Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ventaja de la ley. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ventaja de la ley, ¿cuál es la ley? Recordemos que estaremos haciendo repaso de lo que estudiamos anteriormente. Recordemos 613 leyes o mandamientos, después 10 leyes o mandamientos y finalmente una ley o mandamiento, la ley del amor, la que cubre todo, la ley de Cristo. Bien, tal vez alguno me pueda decir, pero el versículo de ayer decía: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Bien, Primera de Juan 3:23, que sigue hablando de lo mismo. Dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que está hablando? Vamos a ver si nos habla de uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Mira los mandamientos de los cuales Juan está hablando a la iglesia. No me está hablando de ninguno de los 10 mandamientos, pero implícitamente sí están los 10 mandamientos, porque me está hablando de la ley del amor. Que nos amemos unos a otros. Y como dije, si nos amamos, no codiciamos. Si nos amamos, no adulteramos, etc. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Por qué Dios envió los 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Para qué los trajo? ¿Y cuál ventaja tiene la ley? Es nuestro tema para hoy y lo primero que tenemos que entender es que la ley fue dada a conocer para mostrar el pecado. Aquí nos dice este versículo: más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. El pecado tomó ocasión por el mandamiento. Cuando entró el mandamiento de Dios de no adulterar, por ejemplo, no codiciar la mujer ajena, pues cuando entró esta ley fue que se conoció que era pecado, porque no se conoció que era pecado hasta que no hubo un mandamiento, una ley que dijera que era prohibido. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? ¿Qué ventajas me puede dar a mí el que haya llegado la ley? Si era mejor yo pecar y no saber que era pecado. Bien, pues sin la ley nunca hubiésemos podido entender que somos pecadores. Nunca hubiésemos podido entender que necesitamos un Salvador, y es el problema de algunos, no puedo decir de muchos, de algunos que predican creyendo que Dios es la solución a todos los problemas, que podemos vivir como queramos y que al fin y al cabo vamos a ir para el cielo. Y esto es una total mentira, porque nadie va al médico a menos que sepa que está enfermo. Solamente cuando nos sentimos enfermos es que vamos al médico, y quienes más van al médico son los que están haciendo análisis, chequeos, exámenes, los que están en diferentes cosas en sus vidas para tratar algo de su salud. Y cuando hay algo que es más grave en la vida, cuando se ha detectado una enfermedad más grave, es cuando más están constantes en el médico. Y de hecho, algunos tienen que pasar sus últimos días en una clínica junto a un doctor para que pueda tratar esa enfermedad. Quiero decir que la ley es eso que nos mostró que estábamos enfermos, porque el mundo cree que no necesita de Dios, el mundo cree que no necesita arrepentirse, el mundo cree que puede vivir así y va para el cielo, y la peor mentira de la tradición, que todos somos hijos de Dios. El mundo está siendo engañado, creyendo que 1, no hay eternidad, 2, no existe el infierno, 3, que sí existe, pero que ninguno vamos a ir para allá, porque si somos buenos nos vamos a salvar de ir a un infierno. Y las 3 son total mentira
del diablo traída al mundo. La ley nos mostró que estábamos enfermos, así como cuando alguien va al médico y cree que está bien y le dicen tú tienes esto y lo otro y se preocupa y empieza a acudir a un médico para tratar de no morir, para tratar de vivir, para tratar de tener salud. Igual la ley nos muestra cuando nos acercamos a ella y entendemos que la palabra dice que no debemos hacer. Cuando nos acercamos a ello es que nos damos cuenta que somos pecadores. Nos damos cuenta que estamos mal, que estamos enfermos y que necesitamos de un médico que nos sane, necesitamos de un tratamiento. Por eso, entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, es que más encontramos esa sanidad. Por eso Dios estableció iglesias, por eso Dios estableció discipulados, para crecer en el conocimiento de su palabra y que podamos por ella crecer y conocer la libertad y seamos libres. La ventaja de la ley es que cuando se confronta con la ley santa de Dios, porque Romanos dice que la ley es santa, cuando nos muestra el pecado, eso nos muestra que es santa, no significa que la ley sea mala. Significa que es santa y nos mostró que estábamos mal. Los hombres pecadores son motivados no a obedecerla, sino a romperla. Es increíble cómo la naturaleza caída tiende a que hagamos lo contrario a la ley. Y quiero darme a entender. Es un hecho que la naturaleza caída del hombre, la perversa, tiende a hacer las cosas cuando se dice que no haga, tienden más a hacer lo que se dice que no haga. Es decir, alguien dijo un día que la prohibición es causa del apetito. Y es que cuando se le dice a un joven no te quiero ver con esta chica o con este chico es cuando más lo hacen. Cuando dicen yo no quiero que hagas esto, así el padre lo haya hecho y dice porque no quiero que lo repitas, porque no me trajo buenas cosas, porque fallé, porque eso causa más apetito de hacerlo. Es increíble cuando vemos que estamos, por ejemplo, trapeando un piso. Y ponemos un letrero que dice no pasar, es cuando más pasa. Tal vez no pones el letrero de no pasar y no pasan, pero es solamente poner el letrero que diga no pasar y eso causa el apetito de pasar. Porque hay algo en la naturaleza caída del hombre que quiere, anhela, desea, gusta, se deleita rompiendo las leyes, rompiendo los avisos, rompiendo los letreros que nos dicen que no debemos hacer. Cuando vemos que dice no pisar el césped es cuando más lo pisamos. Cuando dice no arrancar las flores es cuando más las arrancamos. Cuando dice no alimentar los animales, cuidado, es cuando más se alimentan. Cuando dicen no pasar el semáforo en rojo es cuando más se pasa. Cuando hay un pare es cuando menos se respeta. Es increíble y he podido ver, conduciendo carro y moto, que cuando no hay en las esquinas un pare o un aviso es cuando más los carros y las motos paran. Pero no es sino que exista un pare grande en rojo y la gente lo cruza derecho. Esto es lo que hablo de la naturaleza caída. Por eso la ley tiene una ventaja y es que nos muestra. La ley es ese pare que nos dice no pases porque va a pasar algo. Mas sin embargo, la naturaleza pecaminosa lo cruza, pero esto no quiere decir que el semáforo cumpla o el pare cumpla con una función indebida. No, cumple con una función correcta. Que la violemos es otra cosa. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La ley de Dios revela lo que es correcto e incorrecto y los hombres pecaminosos escogen hacer lo que está mal. La ventaja de la ley es conocer lo que está mal para no hacerlo, pero al hombre caído, a la naturaleza pecaminosa, la ley no lo frena, sino que le provoca a seguir pecando, como vimos el que dice no pisar y pisa. En la casa del intérprete a Cristian se le mostró un cuarto grande lleno de polvo. Un hombre con una escoba representa la ley. Apareció y comenzó a barrer. La nube resultante de polvo casi ahoga a Cristian. El punto de esta persona que escribe este libro era que solamente con barrer un cuarto lleno de polvo no quita el polvo, sino que lo alborota.
Así la ley no refrena el pecado, simplemente lo agrava para el que no quiere obedecerla. ¿Esto significa que la ley es mala? No. La ley es santa, dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Y debido a que viene de un Dios santo y le hace bien a los pecadores al exponer su pecado y revelarles su necesidad de un Salvador, la ley, por lo tanto, o los mandamientos, no es la culpable de que no se cumpla. El pecado lo es. Es el pecado el culpable de que no cumplamos con esas leyes y con esos mandamientos. Usándose en sí mismo como ilustración, Pablo nota en Romanos 7 que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Dice ocasión. Se tradujo de la palabra griega que se utiliza en términos militares para hablar de una base de operaciones desde donde se podían lanzar ataques. El pecado utiliza a la ley, especialmente el conocimiento del bien y del mal que trajo, para lanzar sus ataques contra Pablo. No tenemos que tener miedo en el evangelismo de confrontar a los pecadores con las demandas de la ley santa de Dios. Todos debemos enfrentar la incapacidad absoluta de cumplir con las demandas de todos los mandamientos antes de que podamos reconocer la necesidad de un Salvador. En vez de estar tratando de cumplir todo para ser salvos, deberíamos de lograr esa salvación, reconociendo que necesitamos ese Salvador que ya cumplió la ley y por ende a través de su Santo Espíritu tratar de nosotros obedecer lo que más podamos, pero entendiendo que no es en nuestras fuerzas, porque la ventaja de la ley es que nos muestra que somos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Romanos 6:23 y 6:26 y 3:26 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Él. Así que la ventaja de la ley o de los mandamientos es mostrarnos cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de un Redentor y de un Salvador, para que así, con la ayuda de su palabra y de su Santo Espíritu, podamos vivir de la mejor manera, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por un día más y gracias por revelar esa ley, esos mandamientos a nuestra vida y mostrarnos que somos pecadores. Y al estar viendo estos 10 mandamientos que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta si estamos cumpliendo aunque sea uno. Nos vamos a dar cuenta de la fragilidad del ser humano, nos vamos a dar cuenta de la debilidad, nos vamos a dar cuenta que sin ti, bendito Dios, no somos nada, que te necesitamos para todo, Señor, que no es en nuestras fuerzas, que es en las tuyas. Y que gracias a ti, bendito Dios, por mostrarnos la falta de todo que teníamos y la necesidad de ese todo que eres tú. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.